Buenos días a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos al seminario de perimenopausia y menopausia, lo que el cuerpo nos dice, distintas miradas. Venimos realizándolo desde inicios de febrero y en esta sesión y la que viene vamos a intervenir Amelia y yo, que somos parte del espacio de psicología. Deciros que somos amigas desde la infancia, somos compañeras, formamos parte y trabajamos juntas en este espacio de psicología. Amelia, a su vez, trabaja en los servicios sociales del Ayuntamiento de aquí de Tres Cantos y también en la Asociación de Alcohólicos de Alcobendas. A las dos nos encanta divulgar y compartir lo que sabemos y venimos pues ya desde hace muchos años colaborando con la Universidad Popular, haciendo pues distintos seminarios, conferencias, y este año pues organizamos con ellos este seminario. Nos alegramos muchísimo de esta buena acogida que está teniendo. De hecho, hay muchos rostros que ya nos resultan familiares sábado tras sábado. Y nada, esperemos que también os aportemos y os llevéis cosas muy útiles, ¿no?, de la sesión de hoy, que lo podamos aprovechar. No sé si quieres decir algo, Karina. Nada, que ¿se me oye bien? Sí. Que nada, esa, la primera foto que hemos puesto ahí es, somos dos pipiolas con 18 años que nos fuimos durante 3 meses a colaborar con una casa de mujeres y niños de la calle en Nicaragua, que fue un viaje también como muy importante para nosotras, y en ese viaje descubrimos que la relación de ayuda era nuestro lugar en el mundo. Así que nada, para que entendáis esa fotografía. Sí, de hecho, aquel viaje fue como el germen, ¿no?, de luego nuestra vocación y dedicación profesional y este proyecto que compartimos juntas en el espacio de psicología. Bueno, ¿por qué empezamos? Queríamos recordar lo que es la definición de salud para la Organización Mundial de la Salud. La salud es mucho más que la ausencia de enfermedades, ¿vale? Es un estado de bienestar a nivel físico, a nivel mental y a nivel social, ¿vale? Confluyen estas 3 dimensiones, ¿no? Lo biológico, lo psicológico, lo mental y las condiciones sociales y culturales. Sabemos, que además es algo que venimos diciendo, ¿no?, en todo este seminario, que la menopausia no es una enfermedad, ¿vale? Es una etapa más de nuestras vidas, ¿vale? Pero se trata de vivirla pues con ese bienestar, ¿no? Hasta ahora hemos contado con la suerte y la fortuna de que han venido distintas ponentes, ¿no?, a aportarnos también su mirada, su visión, y pues el perfil de estas ponentes, ¿no?, eran más médicos, ¿vale? Bueno, no eran más, es que lo son, ¿no? Son médicas, ¿no?, y una fisioterapeuta, que son las que pues nos han estado contando cosas acerca, ¿no?, de esta etapa de la vida. Y ahora pues nos toca nuestro turno, ¿no? Vamos a ver esta parte más psicológica y más social en la sesión de hoy y en la sesión próxima, ¿vale? Bueno, el tema de la sesión de hoy, el título de la sesión de hoy es Mente clara, emociones en calma, ¿vale? Solamente oírlo no sé vosotras y vosotros, pero es como muy sugerente, ¿no? Nosotras cuando estábamos haciendo esta presentación, al ver este título decíamos, nos evocaba como a una imagen zen, ¿no?, en plan relax, ¿no? Pero la realidad, ¿no?, y lo sabemos porque lo experimentamos en esta etapa, es que más bien nos sentimos así. No sé si conocéis esta película. Esta imagen está sacada de una película de Disney Pixar que se llama Del Revés, y esta en concreto es de la segunda parte, Del Revés 2, ¿no? Y en esta imagen, pues como se ve, bueno, son distintos personajes, cada uno de los personajes protagonistas son emociones, ¿vale? Y la que está en el centro tomando el mando de control, ¿no?, es la ansiedad, ¿no? Y fijaos la cara, ¿no?, de loca, ¿no?, que tiene la ansiedad, y el resto de las emociones alrededor, ¿no?, tratando también de hacerse con ese control de mandos, ¿no? Indudablemente, cada una pasamos por nuestra menopausia, no hay ninguna menopausia igual, y afortunadamente también sentimos cosas muy buenas, ¿no?, y cosas muy agradables y cosas muy positivas. Pero en la sesión de hoy vamos a hablar más de aquellas sesiones que nos dan la lata, ¿no? Así que, bueno, pues avancemos. Hemos traído una serie de preguntas
¿no? Porque como decimos, pues nos podemos sentir más alteradas, más nerviosas, con más ansiedad, nos sentimos también más tristes, ¿no? Con menos paciencia, con menos tolerancia, ¿no? Nos cuesta más soportar determinadas cosas, ¿no? Y además nos sentimos también a veces con vaivenes, ¿no? Con este subir y bajar, ¿no? Esta lo que decimos la habilidad emocional, ¿no? Que a veces también pasamos como de unos extremos a otros, ¿no? Ya nos comentó Daniela, ¿no? En la primera sesión, la ginecóloga, que la menopausia es como la pubertad, pero al revés. ¿Vale? Y lo más importante de todo esto, ¿no? Que es que nos hacemos esa pregunta, ¿no? De ¿y qué hacemos con todo esto? ¿No? ¿Cómo hacemos para bajarnos de esta montaña rusa emocional, ¿no? Bueno, pues de esto va el seminario de hoy, ¿vale? Así que voy a dar paso a Amelia, a ella se la ve mucho mejor, si no le paso el micro. Bueno, la menopausia, al igual que la menarquia, no viene sola. Viene en una época de la vida donde coinciden muchos eventos vitales que van a influir también en nuestros estados emocionales, ¿no? Cuando nos llegó la regla, la menstruación, estábamos empezando la adolescencia, los primeros años de instituto, nuestro cuerpo cambia, la relación con nuestra familia cambia, las amistades se vuelven más complejas, iniciamos nuestra vida afectivo-sexual. Ya digo, la adolescencia es una época muy intensa porque tenemos que acabar el instituto teniendo claras un montón de cosas, ¿no? Nuestra identidad, nuestros gustos, nuestro posicionamiento político, lo que queremos ser de mayores, un montón de cosas, ¿no? Pero en la menopausia también nos podemos encontrar que en un tiempo de tránsito, de cambios, coinciden también muchas cosas y muchas de ellas son comunes a todas las mujeres. Y aunque cada mujer va a tener su propia menopausia, muchas de ellas van a atravesar circunstancias similares. Así que hemos hecho una tabla donde hemos dividido variables personales y variables sociales que pueden coincidir en la vida de una mujer que está atravesando la menopausia, ¿no? Hoy vamos a hablar principalmente de las variables personales. Entonces tenemos cambios hormonales, es una época muy demandante porque muchas mujeres se encuentran, ¿no?, en lo que se llama como la época sándwich, ¿no? Están todavía criando a los hijos y tienen que empezar a hacerse cargo del cuidado de sus padres porque ya empiezan a estar mayores. Pero siguen trabajando, además siguen trabajando, siguen siendo las que llevan la mayor parte de la carga mental, de la logística, de la dimensión de los cuidados, ¿no?, de la parte de lo doméstico. Así que es una época de la vida que es muy demandante para las mujeres. Pueden coincidir además con crisis vitales. ¿Cuál es el lugar de la familia? Porque a lo mejor los hijos ya no nos necesitan tanto. Pasamos de ser esa mami, ¿no?, que los niños pequeños adoran, admiran e idolatran, a ser pues una madre pesada que está encima y que no te deja tranquila y demás. El final de la etapa de la crianza más intensivo también puede empujar a que la pareja se reencuentre, porque durante muchos años pues se han tenido las agendas llenas entre el trabajo, las extraescolares, ¿no?, la casa, y de repente cuando los hijos nos necesitan menos, tenemos más tiempo y muchas veces también sucede que la pareja se reencuentra. Y a veces eso también supone una crisis de pareja, ¿no? Que el tiempo que liberan los cuidados también permite que muchas mujeres se replanteen, ¿no?, su mundo profesional. En muchos casos se ha quedado paralizado porque no daba la vida para más. No podías pensar en progresar en el trabajo, ascender, presentarte a una oposición, invertir tiempo en tu vida profesional porque tenías un montón de frentes abiertos y ahora se libera un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante estos años las mujeres pueden afrontar distintas crisis vitales, que pueden ser desde existenciales, es decir, cuál es el lugar en el mundo, qué es lo que yo quiero con mi vida, crisis de pareja, crisis en el mundo laboral, ¿no? Y eso puede llevar a una serie de duelos, ¿vale?
A nivel de variables sociales, que son de las que vamos a hablar en el siguiente seminario, ¿vale? Pues nos encontramos también con que es el final de nuestra función reproductiva y tenéis que pensar que ha sido la función principal que se ha colocado a las mujeres a lo largo de siglos y siglos y siglos en la historia. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando de repente la sociedad nos dice que aquello para lo que hemos sido importante ya no es importante? ¿Vale? También tenemos una gran presión estética, ¿vale? De hecho, muchos de los temores que tienen las mujeres en relación a la menopausia tienen que ver con esto, con el miedo a engordar, con el miedo a las arrugas, con el miedo a perder el pelo, ¿no? O sea, es decir, las mujeres que estamos muy presionadas por cánones estéticos que son edadistas, por eso hemos puesto también ahí el edadismo, nos pasamos luchando contra el envejecimiento y queremos y nos exigimos muchísimas veces mantenernos todo lo jóvenes que se pueda, ¿no? Como si nos pudiésemos congelar en los 25 o en los 30 años, ¿no? Pero todas estas dimensiones, porque también hablamos, ¿no?, de cómo viven las mujeres la expulsión del circuito del deseo. Salimos, ya no somos deseadas, ni nos sentimos deseables. En el siguiente seminario también hablaremos, ¿no?, de qué pasa con el deseo sexual de la mujer en esta etapa de la vida, ¿no? Porque muchas veces las personas se tienen muy asociada a la menopausia como que se te acaba el deseo. Y vamos a ver en el próximo seminario que en muchísimos casos pasa totalmente lo contrario, porque ya no podemos quedarnos embarazadas, podemos vivir la sexualidad con muchísimo menos miedo, pero los principales obstáculos que nos encontramos en la sexualidad de la mujer madura pueden tener que ver con la crisis de pareja, puede tener que ver con los complejos estéticos que tenemos, porque ya no nos sentimos deseables por este edadismo, ¿no? Y entonces tanto el fin de la función reproductiva como salir fuera, expulsadas del circuito del deseo, el edadismo, ¿no?, y el vivirnos a nosotras mismas, porque la vejez, sobre todo en las mujeres, si nos pasamos la vida luchando contra ella, ¿no? Es decir, es innegable que estamos sufriendo pues muchísima presión estética. Y todo esto sucede también en esta época de la vida. Se nos acaba la regla y de repente nos sentimos viejas, ¿no? De hecho, hace unos años yo hice un taller con la Universidad Popular, era uno de los primeros que yo hacía, que era de sexualidad en la vejez. Y Félix López, que es un catedrático de psicología de la Universidad de Salamanca, que ha trabajado mucho en temas de sexualidad, tiene justo un libro que se llama Sexualidad en la vejez. Y yo me leí ese libro para prepararme el seminario. ¿Sabéis en qué momento marcaba él en el que empezaba la vejez en los hombres? Con la jubilación. Él decía que había un marcador, ¿no?, social, que era el fin de la vida laboral y que la vejez en los hombres se pensaba a los 65. ¿Cuál era el marcador que utilizaba Félix López para decir que dónde empezaba la vejez de las mujeres? En la menopausia. ¿No nos parece suficiente que la sarcopenia esta, no sé si eso es contraste, cuando dijo la fisioterapeuta que la sarcopenia, que era la pérdida de masa muscular, así como a velocidad salvaje, en las mujeres empezaba a los 35 y los hombres a los 65, que es una de las grandes injusticias de la naturaleza, ¿no? Y ahora encima pues nos quieren empezar a llamar viejas pellejas a partir de los 45 o 50 años. Pues no, señores, ¿sabes? Porque la realidad es que pasamos más años sin regla que con regla. Entonces, ¿no? Pero para que os deis cuenta de la importancia que tiene el papel, ¿no?, de la función reproductiva, como si fuéramos, ¿no?, es decir, solo eso, ¿no?, pues al final eso está presente. Así que todo esto coincide con estos cambios hormonales. Así que vamos a hablar de qué es lo que nos pasa, con qué cambios hormonales, para que pasemos de ser como, ¿no?, porque a las mujeres se nos exige esa especie de naturalidad en los cuidados, ser amables, pacientes, resolver los conflictos de manera pacífica, ¿no?, y demás. Y algo pasa en la menopausia que nosotras pensamos que ni tan mal, porque es lo que vamos a contar en este seminario, que algo pasa en el cambio hormonal, que dejamos de ser esos seres adorables, ¿no?, que somos todo amor, a unos seres a los que nos empiezan a molestar muchas cosas y muchas personas. No lo aguanto más. La desgracia que tienes
durante tus años fértiles con determinadas cosas, pues en estos momentos se te empieza a acabar. Sí. Bueno, yo quería deciros, ¿no?, que, pues fijaos, en este momento en el que nos acontece, ¿no?, la menopausia, que es la mediana edad, también es un momento en el que hacemos balance, ¿vale? Empezamos a ponderar, ¿no?, lo que hemos vivido hasta ahora, lo que queremos vivir de este momento en adelante, ¿no?, aquellas cosas que nos aportan, aquellas cosas que nos restan, ¿vale? Es un momento que hacemos, como digo, también balance, ¿vale? En esto profundizaremos también más en la próxima sesión, pero sí que lo quiero destacar porque fijaos cuántas cosas, ¿no?, he mencionado ahí a media, porque a esas preguntas del principio de por qué me siento así, ¿no?, porque me siento cansada, irritada, porque me siento triste, etcétera, etcétera. ¿Vosotros pensáis que la respuesta está sola en las hormonas? Vale, efectivamente, no está todo ahí, ¿vale? Las hormonas nos influyen mucho y es de lo que vamos a hablar ahora en esta parte, ¿vale? Pero, sin duda, hay cantidad de cosas, ¿no? Es que son muchísimas variables, ¿no?, a tener en cuenta, ¿vale? A nivel hormonal, ¿qué sabemos? Bueno, Alicia, ¿no?, la cirujana especialista en suelo pélvico, nos puso una imagen, nos explicó, ¿no?, que en todo el cuerpo tenemos muchísimos receptores de estrógeno, ¿vale? Y uno de los que más receptores tiene es el sistema nervioso, ¿vale? Sabemos que el sistema nervioso es muy sensible a los cambios hormonales y esto lo sabemos porque ya lo experimentamos también cuando estamos con las reglas, ¿no? Nos sentimos de manera diferente en la primera parte de la regla, ¿no?, del ciclo menstrual, ¿no? Nos sentimos de una manera distinta una vez que nos ha bajado la regla en esos primeros 15 días y a partir de esa segunda etapa del ciclo menstrual, cuando vamos otra vez hacia la siguiente menstruación, nos sentimos de otra manera, ¿vale? Con lo cual sabemos que indudablemente el cerebro es sensible, ¿vale?, a los cambios hormonales, ¿vale? Entonces, claro que notamos el descenso hormonal, ¿no? Y no solamente de estrógenos, también de andrógenos, ¿vale? Porque las mujeres, en menor medida que los hombres, también producimos andrógenos, ¿vale? Y todo esto hace que nos sintamos distintas, ¿no? Unos días nos sentimos peinaditas, ¿no?, y otros días nos sentimos completamente despeinadas, ¿vale? Es una metáfora. Bueno, fijaos, se sabe que los estrógenos tienen una influencia muy importante en el sistema nervioso, hacen que llegue mejor la sangre al cerebro, ¿vale? Si un órgano, sea el cual sea el del cuerpo, recibe sangre, es un órgano que está bien nutrido, está bien alimentado, ¿vale? Favorece su metabolismo, ¿vale? También los estrógenos favorecen el metabolismo de la glucosa y sabemos que el cerebro es muy dependiente de la glucosa, ¿vale? La glucosa es como una gasolina que le echamos al cerebro, es su combustible, ¿vale? También sabemos que los estrógenos incrementan la capacidad colinérgica en los procesos de aprendizaje y memoria. Y no solamente en esto. ¿Qué es esto de capacidad colinérgica? Bueno, hacen que los impulsos entre las células nerviosas lleguen mejor, ¿vale? Las neuronas, que son las células del sistema nervioso, se comunican entre sí a través de impulsos e intercambiando sustancias, ¿vale? Las neuronas, no sé si habéis visto alguna imagen, tienen como en su forma, en su estructura, tienen dos partes diferenciadas. Tienen un cuerpo, un soma que se llama, que tiene como forma de estrellita, ¿no? Y tiene una cola, un axón, ¿vale?, que es la que permite que la neurona se mueva, ¿no?, y de ese impulso. Bueno, pues en ese cuerpo en forma de estrellita, esas ramificaciones que tienen se llaman dendritas. Bueno, pues esas dendritas, sabemos que los estrógenos favorecen que esas dendritas crezcan, ¿vale? Y las dendritas son, a su vez, las que conectan unas neuronas con otras, ¿vale? Con lo cual, también sabemos que favorecen los estrógenos la conexión entre áreas cerebrales del cerebro y que se coordinen mejor. Y aumentan la disponibilidad de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, pues son unas moléculas, cada una tiene funciones diferentes y transmiten información de una neurona a otra, ¿vale? No sé si visteis
los dibujitos, es que, claro, nosotras ya también Tenemos una edad. teníamos una edad, había unos dibujitos que llamaban La vida es así, Sí. ¿no? Maravillosa aquella serie, ¿no? Bueno, pues en esa serie de dibujitos, no sé si recordáis a unos personajes que siempre van corriendo con un papelito en la mano. Vale, pues estos son. Vale, estos son. Hay muchísimos neurotransmisores, muchísimos. Tienen, como digo, funciones distintas. Nosotros vamos a traer aquí 4 que consideramos que son muy importantes para el funcionamiento psicológico y nuestra propia emocionalidad, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de la serotonina. ¿Sí? Genial. Bueno, la serotonina muchas veces se dice que es el neurotransmisor de la felicidad, de la alegría, ¿vale? ¿Por qué? Porque está implicada en nuestro estado de ánimo. También regula el apetito, el deseo sexual, incluso la temperatura corporal, ¿vale? ¿Qué sabemos? Pues que al haber menos estrógenos hay también menos serotonina en ese espacio sináptico, ¿no? Para intercambiarse, ¿vale? Y además también otro aspecto interesante de la serotonina es que por las noches se convierte en melatonina. La melatonina es la que nos induce, ¿no?, a conciliar el sueño, ¿vale? Con lo cual, cuando tenemos un déficit de serotonina, pues también es más fácil que nos sintamos pues con el ánimo más bajito, que estemos más ansiosas o incluso con miedo, ¿vale? O con más hambre. Es decir, los estrógenos, como veis, funcionan como un antidepresivo natural, ¿vale? ¿Qué más? También sabemos que los estrógenos ayudan al metabolismo del GABA. Este es otro neurotransmisor también importante. Y este lo que hace es que frena a otros neurotransmisores, ¿vale? Los neurotransmisores pueden ser excitatorios o pueden ser inhibidores, y también hay otro tipo, ¿vale? Bueno, pues el GABA es como los frenos, ¿vale? Como los frenos de un coche, ¿vale? Hace que nos calmemos. Pues también, con un déficit de GABA también nos sentimos más alteradas, ¿vale? Más nerviosas, y también pues influye, ¿no?, en el sueño y en los cambios, ¿no? Y también otros 2 neurotransmisores importantes. La dopamina, seguro que también habéis oído hablar de este, ¿verdad? La dopamina, ¿en qué está implicada la dopamina? Bueno, pues en los circuitos de recompensa, en los del placer, ¿vale? Cuando hacemos cosas agradables, ¿no?, comemos algo rico, hacemos deporte, nos encontramos con amigos, ¿no?, acariciamos a nuestra mascota, ¿no? Todas aquellas actividades que nos reportan placer, el cerebro lo que hace es que nos da dopamina, ¿vale? Y luego, otro interesante también es la acetilcolina, que me cuesta hasta pronunciarlo. Bueno, pues también se ha visto que baja, que varía con el descenso hormonal, y esto es muy importante de cara a aprender, a la atención, a la memoria, ¿vale? Y por eso se producen cambios, ¿no? Nos notamos distintas, ¿no? Nos notamos con el cerebro como más espeso, ¿no? Más espeso, como si llevásemos una nebulosa fuera de algodón, ¿no? Y las cosas nos llegan amortiguadas, ¿no? Por eso también nos cuesta, ¿no?, aprender cosas nuevas. Nos cuesta acordarnos de determinadas cosas. Esto es lo que comúnmente lo denominamos niebla mental, ¿vale? No es un término médico, pero es un término muy popular y lo conocemos así a este tipo de situaciones en las que en general sentimos que el cerebro nos funciona más lento, ¿no?, o nos funciona peor, ¿vale? Pero son pues pequeños problemas de memoria, despistes, ¿vale? Son leves. Ejemplos de esto, seguro que también tenemos a Corrillo, ¿no? Esto es lo típico, que entro en una habitación y no sé para qué entrar, ¿no? ¿Dónde me he dejado las llaves? ¿No? ¿Dónde me he dejado el coche, ¿no? Aparcado en un parking? Se me olvida una cita, ¿no? Se me olvida una reunión, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? O estoy trabajando y se me va la concentración, ¿no? Lo que estaba haciendo yo, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que se denomina sleep, ¿vale? Niebla mental, pero por lo general pues nos permiten seguir funcionando con normalidad, ¿vale? Son pliegues. La buena noticia de todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la niebla mental también nos asusta mucho, ojo, ¿eh? Porque también a veces pensamos, Ya ¿no? pensamos en Alzheimer, a Parkinson, o sea, como al final tenemos mucho miedo a las demencias y a las enfermedades neurodegenerativas, y entonces cuando empezamos a tener despistes, olvidos, ¿no? O nos cuesta más pensar, pues se nos activan esas alarmas. De hecho, hay muchas de las citas de neurología que piden las mujeres son en esta franja de edad. Sí, incluso también se ha visto, ¿no?, que los estrógenos también ayudan a eliminar una de las proteínas implicadas en el Alzheimer, ¿vale? Entonces, bueno, también saben, es que es esto, ¿no? De alguna manera las mujeres tememos, ¿no? Tememos a las hormonas y tememos también nuestro propio funcionamiento cerebral, ¿no? Pero bueno, decir esto, ¿no? Que hay que estar tranquilas, ¿vale? Que por un lado el cerebro se va a adaptar, ¿vale? El cerebro se adapta, esto ya también lo vamos viendo, ¿no? A lo largo de toda la vida, tiene una gran capacidad de regenerarse, de establecer nuevas conexiones neuronales, de adaptarse a los nuevos estímulos, ¿vale? Esto es lo que se llama así plasticidad, ¿vale? El cerebro es esa masa esponjosa, ¿vale? Es plástica, ¿vale? Puede aprender, ¿vale? Cosas nuevas. Pero claro, para aprender esas cosas nuevas, para regenerarse, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué pensáis que necesita? ¿El qué? Ejercicio. Estímulos. ¿Vale? Al cerebro lo tenemos que hacer también sudar, ¿no? Al igual que hacemos sudar al cuerpo, ¿no? A nuestros músculos, a nivel musculoesquelético, el cerebro también lo tenemos que hacer sudar, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sobre todo dándole estímulos nuevos, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, pues en vez de usar mi mano dominante, uso la otra mano para cepillarme los dientes, ¿no? O para peinarme, o para dibujar, o para escribir. En vez de volver a casa o ir al trabajo por el mismo camino, pues os voy a hacer otra ruta distinta, ¿no? ¿Por qué no ponerme a aprender un nuevo idioma o repasar el que ya sabía, ¿no? Aprenderme de memoria una receta de cocina, los pasos, ¿vale? Y seguirlos, ¿vale? Cualquier actividad, ¿vale? Cualquier hobby, manualidades, ¿no? Hacer pasatiempos, ¿no? Hay tantísimos estímulos, ¿no? Bailar, seguir una coreografía. O sea, todo lo que al cerebro le implique cierto esfuerzo, ¿vale? Eso es muy bueno, ¿vale? Eso es muy bueno para que podamos mitigar, ¿no?, esto que hemos hablado de los problemas de atención, concentración, de memoria, ¿vale? Le tenemos que dar estos estímulos, ¿vale? Bueno, y ahora traemos... Sí, la parte de los trastornos del sueño. Que es un temazo, ¿vale? Es uno de los síntomas estrella, ¿no? Hablamos mucho de los sofocos, que también es otro síntoma estrella, porque yo creo que los sofocos son casi como el acné en la adolescencia, pero es que este yo creo que aún más, ¿no? Y además este es de los primeros que empezamos a notar también, ¿vale? Porque todas enseguida lo percibimos, ¿no? Que nuestro sueño no es el mismo, ¿no? Y que empezamos a padecer insomnio, ¿no? ¿Y quién va a estar de buen humor y con la amabilidad a flor de piel después de 5 noches durmiendo fatal? Claro. Bueno, hay muchos trastornos del sueño, el insomnio es uno de ellos, nos puede costar el conciliar el sueño y dormirnos, pero lo más corriente es que, el más común es que nos desvelemos, que pasadas pues la primera tanda de la noche, que además es el ciclo de sueño más profundo, más reparador, pues a partir de las 3 a las 4 de la mañana, ¡cling!, ¿no? Y ya se nos fastidió, ¿no? Ya nos cuesta mucho más volvernos a dormir. ¿Qué cosas están influyendo aquí para que esto suceda? Bueno, pues por un lado las hormonas, ¿vale? Lo hemos visto, ¿vale? La melatonina baja, con lo cual nos cuesta más conciliar el sueño. Y luego hay otra hormona de la que no hemos hablado, pero que seguramente también todas habéis oído hablar, que es el cortisol, ¿vale? El cortisol, igual que la melatonina, nos acuna, ¿no? Y nos dice, venga, vete para la cama, que ya es la hora, ¿no?, de dormir. Es la que nos induce el sueño.
El cortisol, en el momento que hay un poquito de luz, un poquito de estímulos, nos dice, venga, espabila, que ya es hora, ¿vale? Hay que ponerse en marcha, ¿vale? Cuando el cortisol también se nos va de las manos, lo tenemos muy alto, ¿vale? Tenemos más estrés. Y viceversa, cuando tenemos más estrés, también el cortisol aumenta, ¿vale? Con lo cual, pues todo esto nos mete en un bucle... ¿no? Nos meten un bucle interesante, ¿no? Nos alteran esto, nos alteran los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los ritmos de 24 horas, están relacionados con los ritmos biológicos, uno de ellos, el más conocido, es este, el de la vigilia y el sueño, ¿no? Con lo cual nos cambia esos patrones de sueño. Si además le sumamos, ¿no?, esta sintomatología de los sofocos, que me despierto empapada, ¿no?, que estoy aquí ardiendo, me quedo empapada fría, arrópate, congela, en fin, que... Y si además, que esto también nos lo explicaron, ¿no?, la cirujana y la fisioterapeuta, tanto Alicia como Carla, ¿no?, también empezamos a tener problemas, ¿no?, para contener, ¿no?, la micción, la orina, nos despertamos, vamos hablando, ¿no?, en fin. Y por supuesto, ¿no?, el estrés y la sobrecarga, ¿no?, que es algo que ha mencionado Amelia, que está muy presente en este momento de nuestras vidas, ¿no? Pues como digo, tenemos el combo perfecto, ¿no? O sea, falta de sueño, sofocos, estrés. ¡Qué panorama!, ¿no? ¡Qué panorama! Y además hay que tener en cuenta que también seguimos creciendo, ¿vale? Seguimos envejeciendo. Y aquí en general, no sé, lo podéis decir, notáis cambios también los hombres, ¿no? En cómo son vuestros patrones de sueño a medida que vais creciendo, ¿no? Bueno, la edad también es un factor, ¿vale?, que influye en el sueño. Así que, ¿cómo nos vamos a sentir si no descansamos bien, ¿no? O sea, ¿el qué? Buenísimas, ¿no? Sabemos que el sueño es como el taller, la fábrica, ¿no?, donde nos regeneramos, ¿no?, donde se regeneran los sistemas de funcionamiento del cuerpo, donde se regeneran las células, ¿no? Y además también es la fábrica, el taller, donde consolidamos a nivel de memoria todo lo que aprendemos durante el día, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es muy importante cuidar el sueño, tener una buena calidad del sueño para luego durante el día no solamente rendir mejor, sino estar mejor, ¿vale?, a nivel emocional, porque eso también nos hace estar pues con más paciencia, más receptivas, ¿no? Y nos hace sentirnos de otra forma, ¿vale? Todas y todos hemos experimentado cuando no dormimos bien, luego vamos arrastrando durante los días, ¿no? Es como un efecto dominó, ¿no? Si no duermo bien, estoy más cansada. Si estoy más cansada, estoy más irascible y tengo menos paciencia y no retengo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos que mimar esta parte, ¿no?, del sueño. Nosotras creemos que es muy importante. De hecho, hay veces, ¿no?, que en las terapias psicológicas empezamos por lo más básico, que es cómo estás durmiendo, ¿no? ¿Cómo es tu sueño? Es que incluso hay veces o hay momentos que no podemos hacer una terapia si no estamos bien en esa parte, ¿vale? Nosotros empezamos por eso, ¿no?, el sueño, el ejercicio, el comer, o sea, lo más básico. Y sobre eso ya vamos montando lo demás. Sí, porque además el cansancio es el mejor amigo de la tristeza. Cuando estamos agotados es bastante probable que estemos bastante desanimados. Hay personas que llegan a la consulta teniendo la sensación de que pueden tener depresión. Y en lo que les regulas un poco los ritmos fisiológicos básicos, ¿no?, sueño, comida y demás, empiezan a sentir una mejora considerable. Entonces, pues una de las primeras cosas que tenemos que descartar cuando alguien llega con el estado de ánimo muy bajo o con una irascibilidad, ¿no?, muy alta, pues es cómo está descansando. ¿Qué debemos saber? Muy importante, pues que, por un lado, que todos estos cambios también en la menopausia son transitorios, ¿vale? Notamos que, esto también nos lo explicó Daniela, la ginecóloga, en la primera sesión,
Los cambios se notan más en esta época de perimenopausia, cuando nos vamos aproximando a esa fecha de la última regla, y en los años posteriores, pero luego ya se va calmando, esto se va estabilizando, ¿vale? Con lo cual, tenemos que saber qué es esto, que es transitorio, ¿vale? Y tener paciencia. ¿Por qué? Todos hemos traído aquí esta imagen, esta analogía, ¿vale? Todos tenemos la impresión y ¿no? Que cuando empezamos a descargar un nuevo software, ¿no? Empezamos a descargar nuevos programas en el ordenador, ¿cómo va el ordenador? Exacto. Pero una vez descargado, ¿cómo va? Vale, pues tengamos esta idea presente, ¿vale? Que nos estamos descargando una nueva versión de nosotras, ¿vale? Estamos descargando una nueva versión, mejorada, ¿vale? Mejorada, ¿vale? Porque además esto vamos a llegar a otro momento vital, ¿no? Un nuevo momento vital que también nos va a traer estas cosas nuevas, también nos vamos a liberar de muchas cosas. Nosotros hemos dicho que es la edad de la liberación. Bueno, y ahora vamos a entrar en un bloque. Bueno, no sé si quieres comentar algo. No, está bien. Nos gusta, de esto vamos a hablar mucho en el segundo taller, ¿no? Porque nos parece súper importante poder resignificar esta etapa de la vida cargada de connotaciones negativas, ¿no? De deterioro, de pérdida, de déficit, de enfermedad, de vejez. Y nos gusta, pues eso, resignificarla como una etapa que puede ser una oportunidad maravillosa, porque además realmente creemos que es así. Nos liberamos de muchas cosas. Así que la llamamos la edad de la liberación porque es verdad que, bueno, pues tiene muchas cosas buenas también. Así que nada, vamos a empezar con la parte de estrategias y técnicas, que es lo que os hemos traído nosotras a nivel psicoterapéutico para ayudar en esta etapa para quien lo necesite, ¿de acuerdo? Y hemos pensado que, sin duda, una de las primeras estrategias que nosotros además utilizamos mucho, y creo que en general tiene un poder terapéutico enorme, es el sentido del humor. Así que hemos traído algunos chistes, ¿no? Unos memes que hemos encontrado por las redes, ¿no? Dice, ¿te duele algo? Y dices, sí, la paciencia. Luego sale ahí ¿no? Marilyn Monroe contando billetes y dice, cuando recuerdo que nunca más voy a tener que comprar tapones ni compresas. Contando los billetes, ¿no? Dice, motivos de crítica hacia una mujer. Que se haga mayor, que quiera parecer joven, que no tenga hijos, que tenga hijos demasiado pronto o demasiado tarde, ¿no? Que no trabaje por cuidar a los hijos, que trabaje y que no esté con los hijos, ¿no? Que esté gorda, que esté delgada, que os den morcilla. Vais a tener la presentación y colgada luego después en la página web de la Universidad Popular, ¿vale? Para, si luego queréis verlo también en casa. Dice, desde hoy todo lo que haga será culpa de la menopausia. No soy yo, son las hormonas. No sé muy bien, pero es como un gato estrangulando a otros. Luego dice, todo bien, ya lloré. Y el último dice, lo de caer siempre bien se lo dijo a los paracaidistas. Bueno, también hemos traído un par de vídeos que hemos también en internet, a ver qué os parecen. ¿Se ve bien? Sí. Pues esperemos que se oiga mejor. A estas alturas de la vida hay algo que tengo clarísimo. Si veo el móvil de mi marido desbloqueado, ni me inmuto. Es más, yo misma lo bloqueo. Quita, no vaya a ser que sin querer vea yo algo y me dé un infarto. Que no estoy para disgusto, yo ya he pasado por muchas etapas. La etapa de la pasión, la del drama, la del control, la de ¡ay, quién te puso ese emoji con corazones! Venga, hombre, ahora estoy en la etapa de la magnética. Que tiene otra, pues que la disfrute, que dé conversación, que le cambie las miras al móvil y que me lo devuelva cuando ya no funcione. Porque mira, tengo 51 años, estoy en perimenopausia y bastante tengo yo con mi propio cuerpo como para estar peleándome con otro ser humano. Los sofocos, los cambios de humor, las noches sin dormir. ¿Tú sabes lo que es despertarme empapada en sudor a las 3 de la mañana y no saber si es fiebre, ansiedad o el infierno de Dante? Yo ahora lo único que quiero son cosas que me sumen, cosas que me hagan feliz. Como por ejemplo cambiar el estropajo viejo por uno nuevo. Si usted tiene una sensación de empezar de cero, ese olor limpio, esa espuma, eso es una relación sana. O tener todos los trapos de cocina limpios y doblados. Es que eso me da una paz interior que ni el yoga, ni la meditación, ni el quads espirituales. A mí me pones delante un cajón con trapos limpios y bien doblados y me sube la serotonina. Yo ya no quiero ser ¿para qué?
Si yo quiero adrenalina me subo a la báscula un lunes. Eso sí que te acelera el corazón. Así que nada, amigas, si veis el móvil de vuestro marido desbloqueado, no lo miréis, bloqueadlo. Y si podéis, bloquear también las ganas de sufrir, los dramas sin sentido y las discusiones de veinteañeras. Que a nuestra edad ya lo único que hay que desbloquear es la puerta del baño cuando se nos queda atascada. Y este no tiene sonido, pero es muy gráfico. Otra vez. Bueno, en las redes, ¿no? Tenemos cantidad de vídeos y de memes, ¿no? Y bueno, pues desde luego tenemos que recurrir a ellos porque efectivamente nos hacen reírnos, pasárnoslo bien, desdramatizamos, ¿no? Con lo cual, pues bienvenido sea el humor de todas estas cosas. Con lo cual nos vamos a tomar muy en serio a nosotras mismas, ¿no? Pero al mismo tiempo también vamos a reírnos, ¿no? Que nos sientan muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de algunas pautas de higiene del sueño para mejorar estos problemas de dormir. Son unas pautas básicas, no son específicas de menopausia, se recomiendan a todas las personas cuando no son capaces de tener un sueño reparador, ¿no? Horarios naturales, idea de levantarse al amanecer, acostarse de noche. Es decir, los seres humanos somos una especie diurna y no nos levantamos cuando es de día, vivimos de día y nos acostamos cuando anochece. De hecho, la segregación de la melatonina es fotodependiente, es decir, que cuando la intensidad lumínica disminuye, ¿no? Pues la serotonina se empieza a transformar en melatonina y nos da el sueño, ¿no? Entonces, si tenemos que ir ajustando nuestros horarios a horarios naturales. Tener la mayor parte de actividad durante el día e ir reduciendo la actividad, ¿vale?, a final del día. No es recomendable que uno tenga actividades que activen mucho, ¿no?, que conlleven una actividad fisiológica muy alta las últimas horas del día. Establecer un horario para acostarnos y levantarnos, más o menos siempre a la misma hora. Eso nos ayuda mucho porque nuestro cerebro siempre funciona mejor cuando es capaz de anticipar. Es más, si tenemos la misma rutina todos los días antes de acostarnos, ¿no? Si yo primero pues me pongo el pijama, me lavo la cara y demás, cuando estás haciendo eso tu cerebro ya está diciendo nos vamos a la cama, ¿no? Y también nos predispone a dormir mejor. Es muy importante que durante el día nos expongamos a la luz natural, no solamente por la vitamina D y los huesos y demás, sino que eso también ayuda a que luego por la noche se segregue de forma más natural la melatonina. El ejercicio físico y el deporte, hacerlo por lo menos hasta 3 o 4 horas antes, la última actividad, antes de irnos a la cama. Es como que necesitamos un tiempo para poder ir bajando revoluciones. Es muy difícil llegar, ¿no?, a las 11 de la noche a casa después de coger 3 transportes públicos distintos y llegar con un montón de cosas que te queda todavía por hacer. Acabas a las 12 y ya querer meterte en la cama, lo has hecho todo a toda pastilla y pensar que a las 12 y cuarto vas a estar dormido. Necesitamos siempre un periodo de tiempo de al menos unas 2 horas para poder bajar revoluciones. Por la noche, la menor cantidad de luz posible, luces cálidas. Sabéis que hay una diferencia muy grande entre luz blanca, luz amarilla, luz de techo, que como que lo abarca muchísimo más, y las luces indirectas pues de lámparas de mesa, de mesilla y demás, pues van ayudando a aumentar como la penumbra del ambiente. Entonces, según se va haciendo de noche, hay que ir quitando las lámparas de techo y activar luces indirectas que puedan ir ayudando a tener una penumbra que favorezca la segregación de la melatonina, ¿vale? No es recomendable, por supuesto, estar conectado con las pantallas, y mucho menos si no tenéis ningún tipo de filtro para la luz blanca, ¿vale? Los móviles tienen filtros y podéis poner
una luz de menor intensidad, una luz menos blanca, ¿no? Y esos cambios ayudan. Pero el móvil tiene dos cosas, que es un haz de luz que va directamente a los ojos, que es una de las fuentes principales por donde entra la luz y se conectan, ¿no?, con la segregación de la melatonina, y que los móviles, si uno está viendo pues los periódicos, Instagram o cualquier otra red social, son una fuente de estimulación constante. Entonces, en lugar de ir bajando revoluciones, en muchas ocasiones nos activa todavía más. Aparte de que están hechas para eso, para que no podamos salir de ahí. Y además que podemos leer algo que no nos agrade, ¿no? O sea, un mensaje, un WhatsApp, un mail, ¿no? Leemos algo que no nos agrada, pues ya, vamos a dormir, ¿no? Nos vamos a preparar para el día siguiente. ¿Qué más ahora? Que, ¿no?, estamos en un periodo bélico, hay guerras, hay muchísima tensión y eso nos inquieta muchísimo. La verdad es que recomiendo que uno antes de dormir obviamente no se meta a leer cosas que vayan a activarles un montón, que les vaya a asustar, porque además puede ser el tema de las pesadillas que tengáis. Entonces, bueno, hay que cuidar, bueno, si podemos hacer alguna actividad relajante que nos sirva de transición al sueño. Hay mucha gente que además aprovecha para hacer estiramientos, ¿no?, que así como que se mete a la cama, ¿no?, con la sensación de que ha estirado bien el cuerpo. Hay gente que le gusta meditar, ¿no?, hacer, pues eso, actividades que nos ayuden a ir bajando revoluciones. Cuidar que la habitación donde dormimos tenga buena temperatura, esté aislada tanto de luz como de sonidos, que tengamos, bueno, pues unas condiciones agradables para poder dormir. Que estar en la cama a gusto y descansar es uno de los grandes placeres de la vida, ¿no? Utilizar la cama solo para dormir y para practicar el sexo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así la tenemos asociada a esa actividad y, como os decía, nuestro cerebro funciona pues anticipándose, y cuando nos metemos en la cama, él ya nos predispone para poder dormir, ¿vale? Y si nos despertamos, no mirar el reloj, porque eso es una fuente terrible de ansiedad. Muchísima gente lo que hace es, no puede dormir, se despierta, son las 3 de la mañana, joder, ya mañana anticipan que mañana van a estar cansados, va a ser un mal día, qué horror, no sé qué, tal y cual. Entonces ves la hora y en lugar de relajarte, lo que has hecho es ponerte todavía más nervioso, ¿vale? Haces los cálculos de cuánto te queda para despertarte, cómo vas a estar habiendo dormido 2 horas, en fin, que nos metemos en un bucle muy malo. Entonces, nunca es recomendable, cuando uno está despierta, ver la hora. Lo mejor que uno puede hacer es intentar volver a dormirse, y si no se vuelve a dormir, pues levantarse, irse a lo mejor al salón, ponerse a leer un libro, hacer alguna actividad de estas que no conlleven un nivel de activación muy alto, y cuando nos vuelve a entrar el sueño, volvemos a irnos a la cama, ¿vale? Sí, es muy importante seguir estas pautas, ¿vale? Porque sabemos que nos funcionan, ¿vale? Está demostrado, comprobado que estas cosas funcionan para tener una mayor calidad de sueño. Ahora bien, yo os voy a hacer la pregunta: ¿resulta fácil o difícil hacer esto? ¿Cómo lo veis? Si estás acostumbrada y lo has hecho durante mucho tiempo, es fácil. Vale. Pero claro, tienes, como habéis dicho, tienes que habituarte a hacerlo y acostumbrar tu cuerpo, tu mente y hacer todas estas cosas. Y sí, cuando ya lo has hecho es fácil. Fenomenal. Sí, a modo general nos cuesta un montón, ¿vale? Por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? De alguna manera nos hemos desconectado, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? Desde que tenemos la luz eléctrica, ¿no? Y pues en pos de la productividad, ¿no?, nos desconectamos, ¿no?, de esos ritmos naturales que nos marca la naturaleza, que es en el momento que hay oscuridad, nos recogemos a dormir, ¿no? Entonces, bueno, se trata de volver un poco, de volver a conectarnos, ¿no?, con ese ritmo natural, ¿no?, de la naturaleza, de cuando hay oscuridad, a dormir, ¿no? Y además eso, hacer todo este tipo de cosas que nos faciliten, como ha explicado Amelia, ir bajando revoluciones, ¿no?, para tener un sueño calmado y tranquilo, ¿vale? Y culturalmente tampoco nos ayuda. Somos yo creo que somos el único país del mundo que tiene unos horarios tan extremos. Muchos de los programas de televisión que tienen mayor audiencia son a unas horas impensables. ¿Qué es lo bueno que tenemos en estos tiempos?
es que lo podemos ver al día siguiente, no hace falta que veamos ese programa a las 11 de la noche y lo podemos ver, ¿no?, al día siguiente en cualquiera de las plataformas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que cuidar un poco de eso porque realmente hay muchas cosas que no están pensadas para que podamos descansar bien. Vale, ahora os voy a explicar algo que es una herramienta que yo utilizo mucho para trabajar regulación emocional, ¿vale? Se llama la ventana de tolerancia y hace referencia a un margen de tolerancia de emociones que somos capaces de manejar y que nos permiten continuar con las tareas importantes de nuestra vida, ¿vale? Las personas tenemos ventanas de tolerancia más anchas o más estrechas en función de muchos factores, de nuestra historia de vida, de si hemos sido o no víctimas de experiencias traumáticas, si hemos crecido, ¿no?, en un sitio y nos han sobreprotegido, ¿no? La ventana de tolerancia es un margen, esto es obviamente es figurado, en el que somos capaces de tolerar emociones de todo signo, emociones más positivas, emociones más negativas. No hay emociones buenas y malas, las emociones son fundamentales, son un protolenguaje universal que nos avisan de cosas que están pasando fuera y de cosas que están pasando dentro, ¿vale? Entonces nunca es conveniente desconectarse de las emociones, pero es que hay que aprender a convivir con esa emocionalidad propia de la vida. La ventana de tolerancia significa que hemos ido aprendiendo a vivir, a aceptar y a modular diferentes estados emocionales y reacciones emocionales a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Entonces, las personas, y os pregunto, las personas que, por ejemplo, viven o crecen en dinámicas de mucha sobreprotección, ¿tendrán una ventana de tolerancia muy amplia o muy estrecha? Estrecha. Muy estrecha. Y entonces son las personas que no han sido expuestas o no se les ha permitido afrontar diferentes grados de adversidad, pueden crecer y tener un nivel de tolerancia a la emocionalidad negativa de la vida pues muy bajo. Y entonces son personas que se salen de la ventana con bastante facilidad. Personas que han vivido experiencias traumáticas van a tener una ventana de tolerancia muy grande o muy estrecha. Estrecha, va a tener una ventana también estrecha. Suelen ser en muchos casos personas muy reactivas. Cuando uno ha vivido alguna circunstancia traumática, sea en T grande o en T pequeña, no sé si habéis oído hablar de esa diferencia. En teoría de trauma, las T grandes son experiencias traumáticas que con un solo ensayo, es decir, con que se sucedan una vez, pueden generar un impacto en la vida de la persona potente, generar un trastorno de estrés postraumático, configurar su personalidad y su manera de relacionarse con los demás. ¿De acuerdo? Las T grandes además tienen la característica de que son eventos que son reconocibles por el resto de la sociedad como algo que si una persona lo vive va a quedar tocada, ¿vale? Las víctimas de supervivientes del accidente de tren de Adamuz, toda la sociedad puede pensar que eso que han vivido a los supervivientes les ha podido dejar un impacto traumático y puede que muchas de esas personas no vuelvan a subirse a un tren en su vida, ¿no? Porque con que hayan vivido una única mala experiencia en el tren ha tenido tanto impacto en la vida de esa persona. Pensar que uno de los elementos fundamentales del aprendizaje, porque los seres humanos somos seres que aprenden. Esa sería una de las definiciones de lo que es un ser humano. Y una de las estrategias fundamentales del aprendizaje es la emocionalidad que viene a acompañar las experiencias que vivimos. Si ¿habéis oído alguna vez, que si no pues os lo cuento ahora, de que las experiencias de emocionalidad negativa generan huellas de memoria más resistentes al olvido? Nos es mucho más fácil acordarnos de lo malo que de lo bueno. ¿Por qué?
porque nuestro cerebro está configurado para sobrevivir por encima de todo. Entonces, las experiencias negativas, nuestro cerebro dice, acuérdate de esto, porque esto es importante para tu supervivencia. Y entonces nos es más fácil recordar lo malo que lo bueno. Por eso las experiencias traumáticas acaban teniendo ese impacto configurador tanto de nuestra experiencia psíquica como de nuestra experiencia relacional, ¿vale? Las T's pequeñas también son importantes. Si uno ha sufrido malos tratos, si uno ha sido humillado, si uno ha crecido en una casa donde le repetían constantemente que no servía para nada, si uno ha crecido en una casa donde había un hermano enfermo que se llevaba toda la atención y uno tuvo que buscarse la vida porque no quería molestar. Un montón de circunstancias pueden generar experiencias traumáticas que no son de un ensayo, sino que se han repetido constantemente. Haber sufrido acoso en el colegio, haber tenido una relación sentimental, una relación de pareja en la que uno ha vivido menosprecio, malos tratos, lo que sea. Entonces, estas T pequeñas, que a veces no son tan fáciles de reconocer por el resto de la sociedad, también tienen un impacto enorme en la vida de las personas. Cuando uno ha sufrido heridas de traición, ¿no?, de que uno ha confiado en alguien y esa persona te ha traicionado, te ha decepcionado, al menos durante un tiempo vamos a tener cuidado en quién confiamos y qué confiamos a los demás, ¿no? Por eso, muchas de las experiencias traumáticas que tenemos en la vida, de las experiencias negativas, nos inducen a estar mucho más alertas, hipervigilantes, desconfiados. Claro, mi ventana de tolerancia es muy pequeña. Si yo vengo de haber sufrido moving en un trabajo, me cambio de ese trabajo, llego a un trabajo nuevo, voy a estar mucho más pendiente de señales, de estímulos sociales en el ambiente. Si yo de repente veo a 3 compañeras hablar juntas, pues esa persona que viene de una experiencia de moving va a tener más facilidad de pensar que están hablando de ella o que no está cayendo bien. Con lo cual, cuando venimos o traemos en la mochila experiencias traumáticas, es bastante más probable que nuestra ventana de tolerancia, sobre todo en aquellas situaciones y con las personas que nos puedan resonar, estaremos más sensibles, más hipervigilantes y será más fácil que nos desregulemos saliéndonos de la ventana. ¿Qué es lo que pasa cuando nos salimos de ventana de tolerancia? Pues pasan 2 cosas. Esto tiene además muchísimo que ver con teoría polivagal, teoría de traumas. Si os interesan, al final del próximo taller traemos un montón de bibliografía sobre menopausia y sobre psicología para que podáis también, si queréis profundizar en estos temas. Ante situaciones que nos desbordan o que nos pueden resultar amenazantes, tenemos diferentes formas de reaccionar, ¿vale? Pero son 2 formas básicas. O nos salimos por arriba, que es mediante respuestas de hiperactivación, la lucha, la huida, ¿no? O sea, gritamos, nos cabreamos, despotricamos o nos largamos o buscamos evadirnos, ¿no? Y luego también tenemos una forma de escapar o de salir de ventana que tiene que ver con desconectarnos, con disociarnos, con hipoactivarnos. Estas son los 3 tipos de respuestas ante la adversidad que están presentes en la naturaleza, no solamente para los seres humanos, sino para todas las especies animales, ¿no? Que son ante una amenaza, si puedo escapar, escapo; si no puedo escapar, pues morir matando, me peleo, ¿no? Pero si no puedo ni escapar ni pelear, me quedo bloqueado, me quedo paralizado, y la única manera de sobrevivir a esa experiencia es que mi mente se desconecte, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? En menopausia, por estos cambios hormonales, es posible que vuestra ventana de tolerancia, que va a ser siempre única, porque va a ser el fruto de vuestra historia de vida, de vuestros traumas, de vuestras decepciones, de las heridas emocionales que llevéis y que tenéis activadas en este momento, pues los cambios hormonales hacen que esa ventana de tolerancia personal pueda
estrecharse un poco. ¿Qué conlleva eso? Pues que sea más fácil salirnos de ventana. ¿De acuerdo? Por norma general, los cambios hormonales van a tender a sacarnos por arriba. Esta mala leche, esta menos paciencia, este mandar a la porra, ¿no? O sea, como y demás. Pero en algunos casos también puede llevar a algunas personas a desconectarse por abajo, ¿vale? Y ahí aparecen mayores síntomas depresivos, ¿vale? La hiperactivación tiene que ver con respuestas activas, ¿vale? La hipoactivación tiene que ver con respuestas más pasivas, más de disociación y de desconexión. ¿De qué va a depender en buena medida que las personas salgan de ventana por arriba o por abajo? Pues va a depender también de cómo suelen ellas desregularse habitualmente. La menopausia no va a cambiar eso, va a hacer que la ventana sea un poco más estrecha. Pero si vosotros tenéis la tendencia previa de desregularos más bien por abajo o de desregularos más bien por arriba, pues eso es lo que va a suceder con mayor frecuencia también durante esta etapa. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Muy clarito, muy interesante. Es muy interesante, ¿verdad? Saber esto. Vale. Bueno, en esto de regularnos a nivel emocional, primero tenemos que identificar lo que sentimos, ¿vale? Como ha comentado Amelia, las emociones no son buenas ni malas per se, sino que las emociones están hechas para que nos adaptemos, ¿vale? Nos adaptemos al medio. ¿Qué ocurre? Que algunas las vivimos mejor, ¿vale? No son más agradables de sentir, ¿vale? El agrado ya es de por sí una emoción, pero no ser, pues eso, le damos una interpretación positiva, no son más agradables de sentir que otras que nos resultan más desagradables de sentir, ¿vale? Las emociones tienen dos dimensiones, ¿vale? Que son estas coordenadas que aparecen aquí. En la horizontal es la dimensión de la valencia, que es esto que os estoy comentando, ¿vale? Las emociones las podemos clasificar en este eje, ¿no? Como pueden ser positivas o negativas, ¿vale? Y las vamos ubicando en esa dimensión, en ese punto, ¿vale? Y luego está la otra dimensión, la dimensión vertical, ¿vale? Que es la activación fisiológica, el arousal, que también ha comentado Amelia, ¿no? Sentimos que nos activan hacia arriba, hacemos cosas, o por el contrario, hacemos menos cosas, son pasivas, tienen baja activación, ¿vale? Esto que puede parecer así muy complejo, yo siempre pongo un ejemplo que se entiende muy bien, ¿no? Que es, imaginaos una radio, ¿no? Una radio de estas analógicas de toda la vida, ¿no? Como cuando vamos en el coche, ¿no? Cuando sintonizamos una emisora, una radio, eso sería la emoción, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? ¿No? ¿Qué siento? Pues me siento curiosa, ¿no? Aquí en este seminario de hoy, ¿no? Estoy con interés, ¿no? Estoy con interés, curiosa, expectante, ¿no? Contenta, tranquila, ¿no? Esto es la emisora, ¿vale? Esto es la emoción, esto sería, digamos, lo que sería la valencia, ¿vale? Y el volumen, ¿no? Cuando ponemos más alta esa radio o más bajo, subimos ese volumen o bajamos ese volumen para escucharlo de una manera o de otra, ¿no? Eso nos está hablando de la intensidad, ¿vale? De esa intensidad emocional, en cómo estamos sintiendo esa emoción, ¿vale? Si nos llega de una forma muy fuerte o por el contrario nos llega apagadita a un punto, ¿vale? Eso sería lo que es la activación en la luz, ¿vale? Y esto es importante, ¿vale? Siempre empezamos por esto, ¿no? Cuando nos hablan de inteligencia emocional, regulación emocional, lo primero es esto, ¿vale? Ponerle nombre, ponerle palabras, reconocer, ¿no? Lo que estamos sintiendo, no solamente para nosotras mismas, también en los otros, ¿vale? Así que, bueno, ¿se entiende bien el ejemplo de la radio? Sí, sí. Vale, pues hay que empezar por esto, ¿vale? Por esto, entonces, bueno, pues vamos a seguir avanzando y ahora Amelia también nos va a contar esta técnica también que es muy interesante. Sí, un elemento súper importante del aprendizaje en regulación emocional tiene que ver con la capacidad reflexiva. La capacidad reflexiva es una de las habilidades cognitivas más evolucionadas de la especie humana. De hecho,
es una de las funciones ejecutivas, está ubicada cerebralmente en la corteza cerebral, en el neocórtex, es decir, que evolutivamente es una capacidad como pues bastante nueva y muy humana, y es fundamental en la vida, que es tener capacidad de pensar sobre lo que nos está pasando, ¿no? O sea, hablamos de capacidades metacognitivas. El ser humano es capaz de reflexionar acerca de lo que piensa, de lo que siente, de su comportamiento. Podemos pararnos a pensar antes de actuar, y después de actuar podemos pensar sobre toda la secuencia que nos ha llevado a responder en un momento determinado de una determinada manera. Los trastornos impulsivos, ¿no?, del control de impulsos, justamente tienen dañada esta capacidad. Las personas sienten y actúan. La función reflexiva lo que hace es colocar el pensamiento entre una emoción y una respuesta, ¿no? Y esos pensamientos funcionan como mediadores o moduladores de mi activación emocional. Entonces, uno de los ejercicios que yo planteo siempre, que es muy interesante porque además nos da mucha información, una de ellas es la coherencia emocional, que os voy a explicar qué es ¿qué siento? Una vez que podamos discernir, las emociones nunca vienen solas, son como las piedras estas que son conglomerados. Por norma general estamos cansadas y también estamos enfadadas y también estamos hasta el moño, hartas, o sea, pueden suceder varias cosas. Pero sí que tenemos que pararnos a pensar en cada una de esas emociones principales, porque cada una de ellas nos trae un mensaje y nos hablan de algo que pasó en el pasado, algo que está pasando en el presente, algo que está pasando o dentro de mi cuerpo o que tiene que ver con algo que está sucediendo afuera. Cuando una reacción emocional sucede en el presente, pues yo le digo muchas veces a los pacientes que el pasado, si sigue afectando en el presente, no es pasado, es presente. Y esa es una de las características principales de lo que se conoce como experiencia traumática. Son experiencias que no se han podido elaborar y siguen teniendo una resonancia en nuestra vida, en el presente, aunque hayan pasado hace 30 años, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es ¿qué siento? Como decía Sara, localizamos un poco cuáles son esas emociones que nos están afectando más en un momento determinado, ¿vale? Importante, ¿cómo lo expreso? Lo abordo, ¿no? Es decir, yo llego a casa y le digo a mi pareja, hoy he tenido un día malísimo, no me encuentro bien, creo que necesitaría hablar un rato. O llego a casa y digo, ¿no te has acordado de comprar el papel higiénico? Es increíble, o sea, te puedo decir las cosas 8 veces, pero es que no, ¿me entendéis? Es decir, o sea, ¿cómo expreso ese malestar? O sea, muchas veces si nos paramos a pensar cómo lo expreso, pues puedo comprender bastante más cómo reacciona la otra persona ante ese malestar que yo tengo, ¿vale? ¿Qué es lo que ve el otro? Porque si yo le digo a otra persona, he tenido un día de mierda, no me encuentro bien, me gustaría que pudiésemos hablar un rato durante la cena, a ver qué piensas, ¿vale? La imagen que está haciendo la otra persona de nosotros es una, pero si llegamos en plan, no has tirado la basura, te dije hace 4 días que la tiraras, o sea, esto huele a mierda, es que no sé qué, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ve la otra persona? Ve una cosa totalmente distinta, ¿no? Y eso no quiere decir que no tengamos razones para estar enfadados por el tema de la basura, porque la razón está. ¿Esta emoción es coherente? La coherencia emocional a mí me parece fundamental para que las personas puedan reflexionar acerca de su propia historia personal. La coherencia tiene que ver con si lo que yo expreso hacia afuera es coherente con lo que yo estoy sintiendo dentro y también con la situación que se está dando. Si a mí una persona, si yo estoy en la cola de la pescadería, sin número, porque ahora ya está más modernizado, pero antes se prendía a la vez, ¿no? Y llega una persona con toda sujeta y se me cuela, pues dices, ¿cuál es la emoción lógica en esa situación? El enfado, ¿no? Y si yo expreso mi enfado, tendría lógica.
¿no? Coger, oye señora, yo estaba aquí antes, ¿no? A veces podemos ser más educados y perdona, creo que no te has dado cuenta de que estaba aquí. Y eso puede ser más educado, es que depende de cómo te pille el día, ¿no? Pero hay personas que se quedan calladas y dejan que el otro se cuele, no se meten en ese problema, como que tal. Y eso a mí como terapeuta me da información de qué le pasa a esa persona, por qué no es capaz en ese momento de expresar. De hecho, incluso hay personas que pueden llegar a sentirse tristes. Es decir, es que no me respetan ni en la cola de la pescadería. Soy invisible para todo el mundo. No valgo nada. Esto es una exageración, obviamente, pero puede ocurrir, ¿no? Porque a veces es que estás en una reunión de trabajo, has levantado la mano, todo el mundo está, no te han visto y puedes llegar a casa y decir, es que soy invisible, mi opinión no cuenta, no soy importante. Entonces, la coherencia emocional tiene estas dos dimensiones. Lo que yo siento por dentro es coherente con lo que expreso, porque si la situación, ¿no? Es decir, si yo siento enfado, pero me lo callo, ahí me da para preguntarme, ¿por qué y para qué? ¿Por qué me lo callo y para qué me lo callo? ¿No? Y si además la reacción emocional que yo estoy teniendo no coincide con lo que está pasando, también digo, ¿qué es lo que está pasando en esta situación para que no me genere la emoción que me tiene que generar? Es decir, si yo en lugar de enfadarme me pongo triste, ¿qué está pasando? Si en lugar de expresar tristeza, lo que hago es expresar mal humor, ¿qué está pasando? Y estas dos situaciones tienen un perfil de género bastante evidente. A las mujeres se nos ha educado para que expresemos poco el enfado, poco la alteración emocional, porque enseguida somos unas histéricas, y durante la menopausia más todavía. Es decir, ¿no? Es como, había un meme buenísimo que no he puesto, que salía una mujer como con cara de desquiciada diciendo algo así, como mi marido me vuelve a decir otra vez que me calme, ¿no? Como me voy a alterar muchísimo más. Las mujeres tenemos muchísima más condena social por expresar el enfado, por expresar intensidad, por subir el volumen en esta radio que decía Sara. Los hombres tienen mucho más castigo social por expresar vulnerabilidad, por expresar tristeza, por expresar miedo o inseguridad. Entonces, hay muchos momentos en los que ellos se sienten vulnerables y ¿cómo lo expresan? Con mal humor, con mala leche, ¿no? Como si fueran el enanito gruñón de Blancanieves y los 7 enanitos. Y en el fondo lo que están muchas veces es tristes, se sienten solos o tienen miedo ante una prueba médica, pero no se permiten expresarlo. Entonces, decir, ¿qué es lo que está pasando cuando si una situación lo que tiene que dar es miedo, vértigo, y yo lo que hago es enfadarme? ¿Qué es lo que está viendo la otra persona? ¿Y qué es lo que se hace más probable que suceda? ¿Me van a dar lo que necesito o no? Entonces, este nivel de reflexión, ¿no? Entre lo que yo siento, lo que expreso, lo que ve la otra persona, si tiene sentido. Y la última pregunta es muy importante. Es proporcional. Porque como os decía, muchas veces, casi siempre nuestros enfados o malestares serán legítimos, tendrán una razón que es legítima. Pero es muy importante preguntarnos acerca de si la respuesta que hemos tenido es proporcional o no. A veces lo desproporcional es por lo bajo. Si yo me lo callo, ¿vale? No es proporcional por abajo. Si yo me pongo a chillar y a romper cosas, no es proporcional por arriba, ¿vale? Entonces, esta respuesta que yo estoy teniendo es ajustada. O sea, si yo a lo mejor he tenido un día de mierda en el trabajo y de repente llego a casa y me enfado porque mi pareja se ha olvidado de comprar papel higiénico, mi enfado puede ser legítimo. Porque a lo mejor se lo has repetido 4 veces y estás hasta el moño de tener que estar detrás de la gente para que piensen un poco en lo que hace falta en casa. Perfecto. Ahora, si yo tengo una respuesta desproporcionada, quizás podamos reflexionar en terapia, o vosotros con vosotros mismos, qué está pasando ahí. Quizás esa desproporción tiene que ver con que llego con la mochila muy cargada del trabajo, con que en el trabajo me siento invisible, y si llego a casa y me siento también invisible para mi pareja, entonces ya no puedo con la vida. Entonces, de pararnos a pensar acerca de esto que estoy sintiendo, ¿tiene que ver con lo que está pasando en este momento presente o tiene que ver con lo que yo he vivido en este día? ¿O esto que yo estoy sintiendo tan mal tiene que ver con mi historia de vida?
Si yo he sufrido acoso escolar en el colegio, ¿cómo vivo? Que de repente en mi trabajo no me vivan, o siento que mis compañeros se están burlando de mí. ¿Cómo resuenan nuestras heridas emocionales en las cosas que nos pasan en el día a día? Esto, pararnos a pensar acerca de esto que estoy sintiendo tiene que ver con lo que estoy viviendo, porque muchas veces nuestros enfados son legítimos, pero están conectados con otras cosas. Y es fenomenal que tengamos las habilidades de pararnos a pensar, de reflexionar. Esta habilidad metacognitiva, que es fundamentalmente humana y que nos hace tener un poder fantástico, que es pararnos a pensar sobre nuestras experiencias internas, que es un lujazo, es brutal. Nos va a dar mucha información sobre lo que nos pasa en cada momento de la vida. Y además nos va a permitir construir diálogos, porque no es lo mismo decirle al otro: estoy mal en el trabajo y creo que esto además me toca una herida que tiene que ver con cómo yo me sentía en mi casa, con cómo yo me sentía en los problemas de pareja. Es muy habitual, porque si hemos tenido malas experiencias de pareja anteriores, pues muchas de esas malas experiencias, de las heridas emocionales que esa experiencia nos dejó, van a tener un montón de resonancia en la pareja actual que tengamos. Si nuestra pareja anterior no tuvo ni un solo detalle y nos sentimos poco cuidadas, estaremos especialmente sensibles a que las nuevas parejas tengan detalles y nos cuiden. Y si de repente esa pareja que nos ha cuidado por lo que sea deja de cuidarnos, ese descuido va a tener más peso para esa persona que a lo mejor para otra, ¿no? Por eso os decía, porque somos seres que aprendemos, y los aprendizajes tienen mayor o menor potenciación a largo plazo, es decir, capacidad de quedarse en nuestra memoria a corto plazo, en el presente, en función de la emoción con la que la hemos registrado. Así que este ejercicio de poder pararnos a pensar sobre lo que estamos sintiendo es muy importante. Y otra cosa que no se me olvide, porque a veces en consulta me encuentro con personas que me dicen: es que no me puedo controlar. Esto me pasa con el síndrome premenstrual o menstrual, la disforia menstrual, o también en la menopausia. Es que son las hormonas, no me puedo controlar. Bueno, a ver. Es decir, las hormonas nos pueden ayudar a comprender que tu ventana de tolerancia se ha estrechado un poco, ¿no? Y que todas las circunstancias vitales que estás viviendo en esta etapa están sumando carga mental, estresores y muchas cosas. Pero los responsables últimos de vuestras desregulaciones emocionales y del impacto que tienen en los demás sois vosotros. Entonces, uno tiene que hacerse cargo de cuando pierde el control de su pérdida de control. Entonces las emociones, las hormonas nunca pueden justificar. Nos ayudan a comprender, pero nunca a justificar. Eso sería como justificar que los hombres sean más agresivos porque tienen más testosterona, ¿no? O que los adolescentes puedan hacer cosas terribles porque tienen el cerebro, ¿no?, las hormonas alteradas y las capacidades estas ejecutivas todavía no. En todas las etapas de la vida podemos encontrarnos circunstancias que nos predispongan a desregularnos más. Pero siempre pues tenemos que aprender a ver cómo reducimos el impacto negativo que esas desregulaciones tienen en los demás. Sí, yo creo que con esta técnica y con todo lo que explicaba Amelia se ve muy claro que una cosa es lo que sentimos, ¿vale?, la emoción. Otra cosa es lo que expresamos de esa emoción, ¿no? Y otra cosa es lo que hacemos con eso, ¿vale? Es como una triada, ¿vale? Son las emociones, la reflexión también que hacemos de esas emociones y cómo lo sacamos hacia afuera, ¿vale?, cómo lo expresamos, y luego esto, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿No? Siento esto, pero ¿qué hago con esto? ¿Vale? Se trata de que también metamos, ¿no?, esa metacognición, ese pensamiento de qué hacemos con esto. Bueno, y después de todo eso lo podemos comunicar. Claro. Sí, porque además en esta etapa, ¿no?, sentimos que más que nunca, ¿no?, yo creo que en toda la vida, pero en esta etapa también sentimos que queremos ser escuchadas, ¿no?, queremos ser acogidas, queremos ser comprendidas, ¿vale? Y para eso, pues las estrategias de comunicación nos pueden venir muy bien, ¿vale?
Tomar nota aquí también los hombres, ¿vale? Porque esto es para todos, ¿vale? Son estrategias de comunicación que podemos aplicar a lo largo de toda la vida, unos y otros, ¿no? También hay muchísimas, ¿vale? Nosotros hemos traído algunas que consideramos pues, más relevantes, pero hay muchísimas técnicas de comunicación. La primera y la más básica, escuchar, ¿no? De manera activa. Todos sabemos que escuchar es mucho más que oír, ¿no? Y no solamente oír con los oídos, ¿no? Tenemos que escuchar y escuchar también con el cuerpo, ¿vale? Se trata de que prestemos toda nuestra atención en la interacción, ¿vale? Con quien estemos delante, ¿vale? Mirando a los ojos, moviendo, ¿no? La postura, el cuerpo, dirigirlo hacia la persona, ¿no? Estar atentos, ¿no? También podemos acompañarlo de gestos, asentir con la cabeza, ¿no? Es como te sigo, ¿no? Te sigo, te entiendo, estoy aquí, prestando interés, ¿no? Mostrando interés a lo que dice la otra persona, ¿no? También respetando, ¿no? Los turnos de palabra, ¿no? Cuando hablamos, pues dejar que la otra persona acabe de hablar para nosotros aportar y hablar, ¿no? Esto es la escuchación, ¿no? Y, como digo, se acompaña con toda esta comunicación no verbal, ¿vale? Sabemos que la comunicación no verbal tiene un peso mucho más grande que la comunicación verbal, ¿vale? Con lo cual, pues seamos especialmente cuidadosas y cuidadosos con esto, ¿no? de la comunicación no verbal, porque al final, muchas veces, los mensajes verbales se nos diluyen, ¿no? Si esa comunicación no verbal ha sido, pues, muy fuerte, muy impactante, ¿no? Esto nos sucede con los enfados, ¿no? Muchas veces perdemos ese motivo legítimo de los enfados, de lo que estamos defendiendo, ¿no? Por lo que estamos peleando, por aquello que nos está pareciendo injusto, y ese mensaje se diluye por las formas, ¿no? Porque si te lo digo gritando, ¿no? El tono de voz es un indicativo de esa intensidad emocional, ¿vale? Y acompañando una cosa, hay una cosa que nos he contado del tema de la ventana de tolerancia, es que cuando estamos fuera de ventana, ya sea por arriba o por abajo, no pensamos bien, no nos concentramos bien, no podemos prestar atención. Nuestro cerebro, en lugar de estar viviendo la vida, disfrutando o estando como conectado hacia afuera, está haciendo todos los esfuerzos del mundo por volver a estar en ventana, ¿vale? Es como, entonces, para poder ser capaces de comunicar, que es lo que cuenta Sara ahora, necesitamos estar en ventana. Por eso siempre recomendamos que una discusión alterada nunca va a ser un buen momento para tener una conversación de verdad. Necesitamos calmarnos primero, volver a estar en ventana y ahí, porque fuera de ventana no tenemos empatía, es incapaz, o sea, no tenemos la empatía también es una función ejecutiva superior y para que funcione tenemos que estar en ventana de tolerancia. Claro, para poder conectar empáticamente, pues no podemos estar en guerra, no podemos estar enfadados, ¿vale? Tenemos que calmarnos, ¿vale? Para ser capaces de conectar empáticamente, que es lo siguiente que vamos a mencionar, ¿no? Esto de conectar empáticamente, la empatía, esto que sabemos todos, pero que también es difícil, ¿no? Porque se trata de ponernos en la piel del otro, ¿no? Es captar los estados emocionales de la otra persona. No es sentir como la otra persona, ¿vale? Puede ser que nos sintamos igual, o puede ser que no, que ante una misma situación lo estemos viviendo y sintiendo de manera diferente, ¿vale? Esto es captar, ¿vale? Es percibir, es entender, ¿no? Es meternos en los zapatos de la otra persona, ¿vale? ¿Cómo le llega esta conexión a la otra persona? ¿Cómo lo podemos hacer, no? Pues podemos meter, ¿no? Estos verbos como son entiendo, comprendo, ¿no? Podemos mencionar lo que estamos percibiendo, ¿no? Pues entiendo que para ti esté siendo difícil, o esté siendo duro, ¿no? Entiendo que esto, pues ha debido ser una faena, ¿no? Estas cosas que nosotros percibimos los ponemos palabras, ¿no? Para que la otra persona perciba, ¿no? Que nosotros nos estamos dando cuenta de eso y que nos estamos haciendo cargo. Y claro, para esto necesitamos darnos tiempo y espacio, ¿vale? Vivimos en un mundo muy acelerado también, ¿no? Y además se nos enseña a expresar, ¿no?
y hablar y avanzar, pero es que el paso primero es este, es detenernos, ¿no? Es detenernos, es escuchar, es sintonizar, ¿vale? Para poder conectar. Y, a ver, Sí, ya está. no, pero quería ir más atrás, sí, esto es. Vale, también, evitar este tipo de colectillas, ¿no? Como, pero es que tú, al menos tú, ¿no? Pues al menos tú sigues, pues tienes pareja, ¿no? Pues si es que tú, pues si tienes la hipoteca ya pagada, ¿no? O tienes trabajo, ¿vale? Este tipo de expresiones no ayudan nada, ¿vale? Porque al final no estamos validando, ¿no? Lo que la otra persona siente, ¿no? Así que bueno, tratemos también de evitarlo. También podemos parafrasear. ¿Qué es esto de parafrasear? Es repetir con nuestras palabras, ¿no? Lo que la otra persona nos está diciendo, ¿vale? Y dar feedback. Feedback es retroalimentación, ¿no? Le pongo palabras, pues oye, yo te percibo hoy que estás especialmente cansada, ¿no? ¿Hay algo que quieras que hagamos hoy juntas? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Hacer preguntas abiertas, ¿vale? Las preguntas abiertas son maravillosas. ¿Por qué? Pues porque no nos dan respuestas cerradas, ¿vale? Pues nos facilitan la conversación y además también es una manera de mostrar interés, ¿no? Hacia la otra persona y saber cómo está la otra persona, ¿no? Y si además van en esta línea, ¿no? De ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal el seminario de hoy? ¿Os está gustando? ¿No? ¿Os parece interesante? ¿No? Da pie, como veis, da pie a hablar, ¿vale? También, y esto también lo ha mencionado Amelia, ¿no? Cuando estamos muy enfadados, ¿no? Relaciones con los hijos, relaciones en pareja, en el trabajo, ¿no? En los distintos contextos, ¿no? Y estamos discutiendo, ¿no? A veces nos quedamos como muy enganchados ahí, ¿no? Y no somos capaces de salir, ¿no? De una discusión porque, bueno, pues no estamos llegando a acuerdos, nos cuesta encontrar soluciones, ¿no? Y nos quedamos ahí, ¿no? Enroscados, ¿no? En esa discusión, ¿no? Y además suelen ser acaloradas, ¿no? Bueno, pues también tenemos que aprender a ponerles fin, ¿vale? Y salir de ahí, incluso aunque no hayamos encontrado una solución, incluso aunque nos vayamos a la cama, ¿no? Con ese malestar y como digo, no le hayamos encontrado una propuesta, una salida, aún así tenemos que ser capaces de salir, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no nos agotan, ¿vale? Nos agotan, nos cansan, ¿vale? Y cuando estamos cansados y agotados, pues no vemos las cosas de manera positiva, ¿vale? No va a salir nada bueno, ¿vale? Por lo cual también aprender a parar, a acotar, hay que acotar, ¿vale? Pero eso no significa, ojo, que no lo resolvamos, pero no en este momento, ¿vale? Le tenemos que dar un aplazamiento, que es lo siguiente que aparece aquí. Es decir, hablar lo antes posible de aquellas cosas que nos han gustado, que nos han enfadado, que nos han irritado, ¿vale? Esas cosas las tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque aquello que no atendemos, aquello que no abordamos, aquello que no resolvemos, al final vuelve, ¿vale? Entonces es importante encontrar el momento lo más próximo en el tiempo posible, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, ¿no? De que hemos hablado, de cómo estoy yo, cómo está la otra persona, porque al final se trata de ser también estratégicos con la comunicación, ¿no? Queremos que lo que nosotros queremos transmitir, queremos que llegue, ¿vale? Entonces seamos estratégicos con esto, buscando, ¿no? Esos tiempos, esos lugares, porque como decimos, la comunicación lo requiere, ¿vale? Bueno, pues espero que pongáis todas estas cosas en práctica. Otra estrategia de comunicación, la persona disponible. Esta estrategia además va muy bien, funciona muy bien con los adolescentes, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es cuando una persona no quiere hablar, la persona que se siente mal y no quiere hablar, la otra persona lo que hace es que, bueno, estoy aquí para cuando quieras hablar. ¿Vale? Es decir, invita a tener esa conversación, invita a hablar, invita a la interacción, pero de una manera respetuosa y no agobia, ¿vale? No hace falta que lo hagamos ya mismo, ¿no? Sino que es cuando consideres, estoy por aquí, cuando quieras, pues damos un paseo, una vuelta, si quieres podemos hablar, ¿no? Yo estoy por aquí, estoy disponible, ¿vale? Esto es
la persona disponible, ¿no? Podemos también igual poner palabras a lo que percibimos, ¿no? Pues tengo la sensación de que has tenido un mal día en el trabajo. ¿Quieres que lo hablemos? ¿O prefieres que salgamos a cenar? Mejor salgamos a cenar. Como veis, dejamos la puerta abierta, dejamos abierta esa vía de comunicación, ¿vale? Así que bueno, pues esta estrategia de comunicación, como digo, muy interesante y además eso, es que los adolescentes funciona. Y ya, por último, otra estrategia que le llamamos los mensajes en yo, ¿no? Normalmente nos centramos muchas veces en lo que tú haces, ¿no? Lo que tú haces o dejas de hacer, eso me afecta a mí, ¿no? Bueno, pues aquí se trata de poner el foco en lo que estamos sintiendo, ¿no? Y hacernos cargo, ¿vale? Ser responsables, ser congruentes, ¿no? Con lo que estamos sintiendo, ¿no? Esto es algo innegable, o sea, la propia emocionalidad, el cómo sentimos cada una de las personas, esto es algo cuestionable, ¿vale? Sentimos diferentes, ¿vale? Y nos afectan las cosas también de manera diferente, ¿vale? Pues esto se trata de hacernos cargo de eso, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Le pongo palabras a lo que yo siento, ¿no? Me siento preocupada, ¿no? Me preocupa cuando no me coges el teléfono o no me escribes para decirme si has llegado, ¿no? Por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Vale. Además, muy importante, señalar algo concreto, ¿vale? No estoy diciendo me siento preocupada, ¿no? O me preocupa que seas descuidado, ¿no? Estoy diciendo cuando no me llamas o me coges el teléfono. ¿Notáis la diferencia? Sí. Vale. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque también cuando ponemos el foco en comportamientos, conductas, cosas concretas, damos la opción de ¿qué? Pensar. De que se haga algo, ¿no? Dejamos la puerta abierta al cambio, ¿no? De que la otra persona pueda hacer algo al respecto, ¿no? Si además se lo queremos poner en bandeja y poner fácil, ¿no? Podemos decir, me gustaría que cuando llegues al instituto me pongas un mensajito para avisar. ¿Se entiende? Y ya apagas el móvil, que ya se está todo el día. ¿Vale? Vale. Pues esta es otra, una de las cosas que más nos cuesta comunicar a las personas y también a las mujeres, pues es lo que os decía, que no nos podemos sentirnos no legítimas para pedir, ¿no? O para poner límites, es esto, poner límites, ¿no? Entonces yo como que planteo este proceso de poner límites como una escalera que vamos como subiendo, ¿no? Entonces, el primer paso es que reconozcamos el malestar en el cuerpo. Cuando hay una situación que nos resulta abusiva, que o sentimos que nos están descuidando, que no se nos está teniendo en cuenta, que no nos ven, o que hay personas que nos agreden de alguna manera, el cuerpo lo dice, ¿no? Si un amigo te pide el coche un día porque le ha surgido un inconveniente y tú se lo puedes dejar, pues se lo dejas. Pero si este amigo te lo está pidiendo 4 veces a la semana y muchas veces es para salir de fiesta y luego no te paga la gasolina que se ha gastado y demás, pues en tu cuerpo empiezan a suceder cosas, ¿no? Y con esas emociones sentimos que tenemos que hacer algo. Entonces, reconocemos el malestar en el cuerpo, le ponemos palabras, lo que hemos visto antes, ¿no? Reflexionamos sobre esas emociones que siento. ¿Estoy enfadada con mi amigo Adolfo por lo del coche o es porque estoy pasando una época muy estresante en el trabajo? No, estoy enfadada por lo del coche porque tiene un morro que se lo pisa. Entonces, reflexionamos sobre esas emociones. Hay algo muy importante en este proceso de poner límites, que es vivir el límite como legítimo. Tengo derecho a decir que no, tengo derecho a apuntarme a esa actividad, tengo derecho a no ir a visitar a mi madre a la residencia porque voy todos los puñeteros fines de semana y el resto de mis hermanos no va nunca y necesito tener un día para mí. ¿Tengo derecho? ¿Soy egoísta? ¿Soy mala persona?
voy a poder poner este límite sin resaca emocional, sin sentirme luego culpable, que estoy abandonando al otro, que se van a enfadar conmigo, se van a disgustar? ¿Qué es lo que, o sea, es decir, es que para poder poner bien un límite, uno tiene que sentir que tiene derecho a ponerlo, que esa demanda que tiene, que esa necesidad, ese deseo, es igual de importante que el del resto de las personas, que tenemos derecho. Este escalón de la escalera es muy importante. Cuando ponemos un límite y realmente no lo tenemos, no lo sentimos como legítimo, va a ser un límite flojo, va a ser un límite débil, dicho con la voz bajita. Pero cuando sentimos ese límite como algo legítimo, vamos a poder defenderlo con muchísima más fuerza y muchísima más claridad. Comunicar nuestro límite. Hemos visto algunas estrategias de comunicación, hay muchas más, pero también hay que aprender a comunicarlo, ¿vale? Cuando lo comunicamos, hay dos escalones que para mí son especialmente complicados a nivel emocional. El de vivir el malestar y el límite como legítimos, y qué es lo peor que nos puede suceder y qué es lo que más probabilidades tiene de suceder cuando ponemos un límite. Es que la otra persona a la quien le ponemos ese límite no se lo tome bien. Para mí estos dos escalones son fundamentales. El primero es sentir mi necesidad y el límite como algo legítimo, y luego ser capaz de sostener, atravesar, vivir la reacción de la otra persona. Entonces, estos dos escalones están íntimamente relacionados. Si yo vivo que mi límite es legítimo, voy a tener mucha más entereza para afrontar que la otra persona se disguste cuando yo le diga: Adolfo, no te dejo más el coche, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que sostener en la reacción de los demás, el miedo a la reacción de los demás, es lo que hace muchas veces que no seamos capaces de poner límites. Si vamos, yo creo que esta escalera nos permite ver en qué escalón tenéis más dificultades, qué os cuesta, por qué, qué os está costando más, por qué os cuesta, y hacer un trabajo reflexivo en este camino, ¿no? Y después, pues disfrutar de la libertad, porque cuando uno, y además es que yo pienso que la menopausia en este sentido nos ayuda un montón, porque como las hormonas implicadas, ¿no?, con lo relacional y el cuidado con los otros están afectándonos menos, tenemos más capacidad de decir: mira, ahí te quedas, y yo también tengo derecho a tener un rato para mí. Entonces la menopausia nos puede ayudar en este camino de poner límites, pero obviamente no son todas las hormonas, hay que hacer todo un trabajo personal. Ahora bien, si somos capaces de vivir nuestras necesidades y deseos como legítimos, somos capaces de comunicarlos bien, de manera proporcionada y coherente, y somos capaces de sostener que el otro se moleste porque le digamos que no, o le digamos que sí, que ahora voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, entonces pues ya solamente nos queda disfrutar de la libertad que hemos conseguido. Bueno, vamos a hablar de las técnicas de relajación, ¿vale? Porque también, ¿no?, para calmarnos, para dormir mejor y simplemente por estar bien, más tranquilas, nos viene muy bien practicar. Sin ser técnicas de relajación, pero algo tan sencillo, tan económico, tan al alcance de la mano de todos, es salir a caminar, ¿vale? Salir a pasear, ¿no?, al aire libre. Y además, si son espacios verdes, pues mejor, ¿vale? Aquí en Tres Cantos somos unos privilegiados, ¿vale? Tenemos cantidad de parques y tenemos el lago, tenemos sitios muy bonitos y muy agradables para salir a caminar y andar, ¿vale? Porque estamos en contacto con la luz solar, que ya hemos visto que nos viene bien para luego descansar mejor y dormir mejor, ¿vale? Y aparte que es agradable, ¿no? También generamos endorfinas, hemos hablado de ellas, pero también tiene mucho que ver con nuestro estado de bienestar y con el placer, ¿vale? Con lo cual, todo lo que pueda hacer, pues salir al monte, al campo, a la playa, y por supuesto, si no tenemos posibilidad de eso, pues simplemente los parques, si podemos hacerlo
de camino al trabajo, de vuelta a casa, intentar procurar mover el cuerpo y además esto, ¿no? Nos contacta con la naturaleza, porque ya de por sí tiene como un efecto calmante, un efecto ansiolítico para nuestra mente, ¿vale? Es un ansiolítico natural, ¿vale? ¿Qué más otras cosas que sin ser técnicas de relajación nos pueden venir muy bien? El yoga, el tai chi, ¿vale? Este tipo de prácticas en las que tenemos que centrarnos, ¿no? Concentrarnos en nuestros movimientos, en la percepción del cuerpo, ¿vale? Para esto contamos aquí con Elena, que está aquí. Ella es del Centro Taishan de Tres Cantos, llevan aquí muchísimos años. No sé si quieres aportar, está aquí, no sé si quieres aportar algo. No quiero aportar nada porque está ahí siendo fantástica, yo creo que todo el mundo ahí está un poco también, ¿no? Por la hora, pero que simplemente que sepáis que tenemos, bueno, no solo nosotros, que la verdad que fuimos los pioneros, llevamos 30 años y ahora hay más centros de Tai Chi, ¿no? De Tai Chi yo creo que somos los pero de yoga hay más, pero que busquéis ese soporte, igual que en las profesionales de psicología, pues, ellas como fantásticas, pues que tenemos en Tres Cantos, de verdad, un grupo de profesionales maravilloso. Aquí tenemos una por ejemplo, de yoga, que eso que a mí me ha pillado desde que abrí, pues hace 30 años, toda la evolución hormonal. Y yo creo que si realmente no hubiera tenido ese soporte, con otros condicionamientos, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido de mí realmente, O sea que es un apoyo en nuestra regulación hormonal y emocional, que a través del cuerpo, todo lo que hacemos en general pasa a través del cuerpo, ¿vale? Y que nada, pues esto obliga a todos que la posibilidad de conocernos. Y solo quiero, si puedo, anunciar que el día 11, este miércoles, a favor de ATREMO, de la Asociación de aquí de Tres Cantos de Discapacidad Motórica, ofrezco una charla de respiración, donde hablo de la neurociencia de la respiración, la bioquímica, la biomecánica, y que es una horita el miércoles de 20 a 21 horas. ¿Y dónde va a ser? Es en Escultores 19, en el centro... En vuestro propio centro. Y no he podido pasar a hacer las copias igual, llevo y no he podido, pero que lo busquéis en centrotaishan.com y que la respiración es como esa gran frontera que nos pasa de toda una agitación a lo mejor a través de respiración y cuerpo, y que con esta jornada, hombre, pues es dar un apoyo a esta asociación, o sea que solo quiero publicitar eso. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Además, qué interesante, ¿vale? Fijaos, esto sí que es una técnica de relajación, la respiración, ¿no? Todas y todos respiramos de manera natural, pero cuando lo hacemos consciente, de una manera deliberada, tiene un efecto calmante sobre nuestro sistema nervioso, ¿vale? Y además es algo que es portátil, lo podemos llevar a todas partes, ¿no? O sea, podemos respirar en cualquier lugar, ¿no? Hay también muchísimas ejercicios y muchísimas técnicas de respiración, pero bueno, yo simplemente mencionaros algo tan sencillo como es entornar un poco los ojos, ¿no? Cerrar los párpados, o si estáis a gusto y cómodas, pues cerrar los ojos del todo, hacer dos o tres respiraciones profundas y luego simplemente dejar fluir la respiración, ¿no? Notando, ¿vale? Porque se trata de esto, de percibir, de notar, ¿vale? Notar que cuando inspiramos, cuando tomamos aire, el pecho y el abdomen suben, y que cuando expiramos, expulsamos ese aire, el pecho y el abdomen baja, ¿vale? Y percibir esto, notar esto en el cuerpo, como digo, ya tiene un efecto sedante, un efecto calmante, ¿no? Esto también es algo que lo vemos cuando vamos a las clases de preparación al parto, ¿no? También, esto es una de las cosas tan básicas, tan sencillas, como digo, económicas y portátiles que podemos hacer en cualquier lugar, ¿vale? También tenemos otra técnica, el mindfulness, ¿no? ¿Esto qué significa, esta palabra vieja? Bueno, pues esto significa la atención plena. Se trata de que nosotros pongamos nuestro foco atencional en aquello que nos estemos ocupando en ese momento, ¿vale? Hay quien visualiza o equipar al mindfulness con técnicas de meditación, y efectivamente hay cosas que se dan la mano y es muy parecido y hay muchísimos ejercicios, pero también lo podemos hacer con las cosas propias de la vida, ¿vale?
Si yo me concentro y pongo mi foco atencional, ¿no?, en este seminario, en esta charla, ¿no?, o en esta conversación que estamos teniendo, ¿vale?, eso puede ser una forma de atención plena, ¿vale? Si yo estoy haciendo una tarea cotidiana, ¿no?, como pueda ser fregar los platos, ¿vale?, hay incluso por ahí un ejercicio zen, ¿vale?, de fregar los platos, os invito a que indaguéis. También estoy haciendo un ejercicio de mindfulness, ¿vale? Cualquier cosa de la vida, ¿vale? Si estoy jugando, ¿no?, con mis hijos y centro mi atención en el juego, eso también puede ser un ejercicio de atención, ¿vale? Deciros que tanto lo que es la respiración como el mindfulness, cuanto más lo hacemos, ¿vale?, cuanto más nos entrenamos, más fácilmente nos salen y nos fluyen, ¿vale?, como cualquier otro ejercicio de la vida. Es decir, que con la práctica también nos vamos volviendo expertos en esto y entramos cada vez más rápido en ese estado de relajación o de calma, ¿vale? Pero si no, como digo, tenéis la opción de salir a caminar, andar, ¿vale?, o hacer este tipo de prácticas como el yoga o el tai chi. Bueno, y ya para cerrar, algo que nos sostiene también muchísimo, ¿no?, y que nos apuntala, que esa es una palabra que dices tú mucho, ¿no?, nos apuntala, nos sostiene, que es esto, el autocuidado, ¿vale? Así que nada, que preguntarte qué necesito ahora, qué me ayuda a estar bien y permitirnos disfrutar de tiempo de calidad. No eres egoísta ni mala persona por querer cuidarte, no estás abandonando a nadie, disfruta sin culpa de lo que te ayuda a estar mejor. Tu tiempo, tus deseos, tus límites, tus necesidades, tus expectativas son exactamente igual de importantes que los de los demás, así que os recomendamos el poder vivirlo, ¿no?, desde ese lugar de paz mental y de autocuidarse. Así que... Y nada, que estas dos preguntas sean un poco como una brújula, ¿no? En cada momento, ¿no? Es como, ¿qué necesito ahora? También, ¿qué deseo ahora? ¿No? ¿Qué me apetece ahora? ¿Vale? ¿Y qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Así que yo creo que sobre eso podéis ir montando todo lo demás, ¿vale? Pues nada, pues nuestra parte ha terminado. Es que hemos encontrado un poema de la menopausia de la escritora nicaragüense Yoconda Belli, que es poeta también, hemos cogido un trocito que dice: el cuerpo es mucho más que las hormonas, menopáusica o no, una mujer sigue siendo una mujer, mucho más que una fábrica de humores o de óvulos. Perder la regla no es perder la medida ni las facultades, no es meterse cual caracol en una concha y echarse a morir. Si hay depresión, no será nada nuevo. Cada sangre menstrual ha traído lágrimas y su dosis irracional de rabia. No hay, pues, ninguna razón para sentirse devaluada. Tirar los tampones, las toallas sanitarias, hacer una hoguera con ellas en el patio de tu casa, desnúdate, baila la danza ritual de la madurez y sobreviví como sobreviviremos todas. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es un placer y un gusto, como decimos, pues esta buena acogida que ha tenido el seminario que está teniendo. Os invitamos a la siguiente sesión, que seguiremos profundizando, ¿no?, en temas, en los aspectos más sociales, más culturales. También hablaremos del deseo. Y también ya para ponerle el broche de oro a este seminario, el día 25 de abril, en el auditorio de aquí del Centro Cultural, va a venir Nuria Silván Miracle, que es periodista y directora, de un documental que va a presentar aquí en Tres Cantos, y vamos a hacer un coloquio, también vamos a hablar con ella y vamos a hacer coloquio, que se llama Sofoco. ¿Vale? También haremos ese mismo día, aprovecharemos y haremos también un acto muy bonito también de cierre de este seminario. Así que toda la información la tenéis colgada en la página web de la Universidad Popular. Ahí también se colgará esta presentación y la proyección, porque nos han estado grabando
este seminario de también, y podéis ver este y también los que han hecho, también nuestras compañeras, las ponentes que han hecho los seminarios posteriores.